Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la Casa Blanca. Pennsylvania Avenue número 1600, noroeste del Distrito de Columbia. Washington. El 13 de octubre de 1792, la construcción comenzó con la colocación de la primera piedra, puesta por el alcalde de Georgetown, Pedro Casanova, un emigrante español de origen navarro. La Casa Blanca estaba lista para ser ocupada alrededor del 1 de noviembre de 1800. Durante la Guerra de 1812, gran parte de Washington fue incendiada por las tropas británicas en venganza por la quema de los edificios del Parlamento del Alto Canadá, actualmente Ontario, dejando la Casa Blanca en ruinas. No es solo el hogar del actual presidente de los Estados Unidos, también continúa siendo el hogar de varios expresidentes que a veces deciden hacer acto de presencia. Sesiones de espiritismo, misteriosas apariciones fantasmales o extraños sonidos en mitad de la noche son solo algunos de los fenómenos que tienen lugar en el famoso edificio. Al menos una docena de personas han muerto en la Casa Blanca desde que se finalizó su construcción en el año 1800, entre ellos 2 presidentes y varios miembros de la familia presidencial. Se dice que los espíritus de otras muchas personas que también fallecieron en la Casa Blanca rondan por todos sus habitáculos, incluyendo a David Burns, amo y señor del terreno en el que hoy se encuentra el edificio. A continuación, las personas que fallecieron en la Casa Blanca. Elisha Hunt Allen, 1 de enero de 1883, ministro de Hawái, murió mientras asistía a una cena para diplomáticos organizada por el presidente Chester Arthur. Frederick Dent, 15 de diciembre de 1873, el suegro del presidente Ulysses S. Grant, quien también tenía un completo historial en el servicio militar, su funeral tuvo lugar en la residencia ejecutiva de la Casa Blanca. Caroline Scott Harrison, 25 de octubre de 1892, fue la esposa del presidente Benjamin Harrison, y murió en la Casa Blanca de tuberculosis a la edad de 60 años. Su funeral se celebró en el Salón Este. William Henry Harrison, 04 de abril de 1841, Harrison fue el presidente electo y tomó posesión de su cargo el 04 de marzo de 1841. Murió 32 días después de neumonía, supuestamente debido a sus celebraciones inaugurales bajo la lluvia y el intenso frío. Él fue el abuelo del presidente Benjamin Harrison. Él fue uno de los 2 únicos presidentes que fallecieron en la Casa Blanca. William Wallace Lincoln, 20 de febrero de 1862, el hijo del presidente Abraham Lincoln, con tan solo 11 años en el momento de su muerte, se cree que sucumbió a los terribles efectos de la fiebre tifoidea. Los funerales se celebraron en la Sala Verde de la Casa Blanca. Reverendo John Witherspoon Scott, 29 de noviembre de 1892, el padre de la primera dama Caroline Scott Harrison, vivió con los Harrison a lo largo mandato de Benjamin. A los 92 años de edad, murió en la Casa Blanca un mes después que su hija. Zachary Taylor, 9 de julio de 1850, el segundo presidente en morir en el interior de la Casa Blanca. Taylor enfermó en una celebración del 4 de julio y murió pocos días después. Se cree que fue a causa de una gastroenteritis grave. Letitia Christian Tyler, 10 de septiembre de 1842, la primera dama de John Tyler, quien fue recluida debido a una grave enfermedad, y finalmente murió de un derrame cerebral a la edad de 51 años. Ella fue la primera de las 3 esposas del presidente en morir en la Casa Blanca. Rebecca Van Buren, 1840, la hija de Abraham y Angélica Van Buren. Abraham fue el hijo del presidente Martin Van Buren, que murió en el otoño de 1840, apenas unos meses después de su nacimiento. Se cree que Rebecca fue la primera persona en morir en la Casa Blanca. Margaret Elizabeth Madge Gates Wallace, 05 de diciembre de 1952, madre del presidente Harry S. Truman, quien murió en la Casa Blanca a la edad de 90 años.
Ellen Louise Wilson, 06 de agosto de 1914, la esposa del presidente Woodrow Wilson. Ellen murió en la Casa Blanca debido a las complicaciones de la enfermedad de Bright. Las apariciones de fantasmas de la Casa Blanca son las siguientes. Andrew Jackson. Teniendo en cuenta que Andrew Jackson declaró la guerra al sistema bancario y juró vengarse de los políticos que le hicieron la vida imposible durante su elección en 1828. No es de extrañar entonces que el fantasma de este hombre rencoroso haya sido visto en la Casa Blanca. La primera dama Mary Todd Lincoln fue la primera persona en tener una experiencia con el fantasma de Jackson. Mary, que fue conocida por realizar sesiones de espiritismo en la casa presidencial con la esperanza de comunicarse con sus hijos muertos, Willie y Eddie, dijo haber visto la aparición fantasmal de a través de salas residenciales. También ha habido informes sobre una risa maníaca que parece pertenecer a Jackson escuchándose en la habitación rosa de la Casa Blanca, que es la habitación donde Jackson dormía durante su presidencia. Otros de los fenómenos paranormales que ocurren en la habitación rosa es un frío extraño en la cama donde dormía Jackson. Abraham Lincoln. La presidencia de Lincoln fue la más tumultuosa en la historia de la nación americana. Durante su presidencia, la nación estaba dividida y acabó en una guerra civil. Su hijo murió en la Casa Blanca, fue acusado de tener graves problemas emocionales, su esposa fue ingresada en un centro en un momento dado, y sería asesinado. No es de extrañar que su fantasma sea visto con mayor frecuencia por los residentes de la Casa Blanca e invitados. Winston Churchill dijo haber visto el fantasma de Lincoln durante una estancia en el dormitorio Lincoln. Los presidentes Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower y Herbert Hoover también dijeron haber visto la aparición fantasmal de Lincoln en la Casa Blanca. Lincoln es considerado la estrella en las historias de fantasmas de la Casa Blanca. David Burns. David Burns era el propietario de los terrenos donde ahora se encuentra la Casa Blanca. Lillian Rogers Parks, una empleada de la Casa Blanca, explicó al presidente Franklin Roosevelt que escuchaba una extraña voz diciendo: "Yo soy el señor Burns", en el despacho oval. Otro empleado de la Casa Blanca durante la presidencia de Harry Truman al parecer tuvo una experiencia similar. Varios informes dicen que la voz de Burns era escuchada en el ático de la Casa Blanca, siendo algo muy común en los últimos años. Ann Surratt. La madre de Ann Surratt, Mary Surratt, fue la primera mujer en ser ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos por su participación en la conspiración para asesinar al presidente Abraham Lincoln. También fue acusada de haber intermediado con los conspiradores en el transporte y suministros de armas destinadas a ser utilizadas en el asesinato. El fantasma de Ann Surratt ha sido visto golpeando las puertas de la Casa Blanca pidiendo clemencia para su madre. Se dice que el fantasma de Ann aparece por las escaleras de la Casa Blanca cada 07 de julio, fecha en que su madre fue ejecutada en 1865. Soldado británico. Durante la guerra de 1812, los soldados británicos trataron de incendiar la Casa Blanca, y el fantasma del hombre que puso la antorcha aún camina por los jardines por las noches con una antorcha encendida. Hay por lo menos un incidente reportado relacionado con la antorcha del soldado en la Casa Blanca. Varios testigos que se han alojado en una habitación del segundo piso de la Casa Blanca afirmaron ver el fantasma intentando quemar su cama. Curiosamente, el incidente ocurrió en la misma sala donde el hijo de Abraham Lincoln, Willie, murió. Linda Johnson, hija del presidente Lyndon Johnson, afirmó haber visto el fantasma de Willie allí en varias ocasiones. Además de las conocidas sesiones de Mary Todd Lincoln en la Casa Blanca, hay casos de otros residentes que creen haberse comunicado con los muchos fantasmas que están en la Casa Blanca. La más reciente son las experiencias de Hillary Clinton. Clinton celebró una sesión de espiritismo en la Casa Blanca y se comunicó no solo con Eleanor Roosevelt, al parecer también con el mismísimo Gandhi. Incluso el presidente Barack Obama se vio envuelto en ciertos comentarios relacionados con los fantasmas de la Casa Blanca y la ex primera dama Nancy Reagan
quien era conocida para haber solicitado la ayuda de astrólogos durante la presidencia de su marido. Algunos afirman también que Abigail Adams, esposa de John Adams, el primer presidente que habitó la casa, suele aparecerse en la sala oriente cargando una canasta con ropa. Dolly Madison, esposa del presidente James Madison, fue famosa por crear el jardín Rose Garden de la Casa Blanca. Después de su muerte se trató de destruir el jardín para hacer otro nuevo. Los trabajadores aseguraron haber presenciado al fantasma de la mujer, por lo que optaron por dejar las rosas en su lugar original. También se rumorea que el expresidente Thomas Jefferson ha sido visto en varios lugares de la Casa Blanca tocando el violín e interpretando canciones del siglo XIX. Jene Bush Hager, hija de George W. Bush, recordó un incidente que tuvo lugar en la habitación donde ella dormía junto con su hermana Barbara. Era de noche cuando de repente oímos música de los años 20 que parecía salir desde la chimenea. Salté sobre la cama de Barbara. Estábamos despiertas las dos. Una semana después el extraño incidente volvió a ocurrir, pero en esa ocasión fue ópera lo que sonaba, y procedía de la misma chimenea.